Y así arrancamos Wi-Fi, el iPhone de Barata que hace temblar a la política. ¿Por qué? Bueno, porque empezó la semana pasada el juicio de los cuadernos de las coimas. Acá te mostramos cómo se llevaban los bolsos con plata negra de la corrupción. Te mostramos el circuito de bóvedas y el circuito de tesoros ocultos de los Kirchner. En las próximas horas, cuando se retome el juicio, se va a hablar de esto, del iPhone de Barata, la mano derecha de Devido que hoy está preso y que la justicia le niega la prisión domiciliaria por todo lo que te contamos recién. Vamos a ir a los chats que hacían, que mantenían Barata y Julio Devido. Ayúdame, Ceci, Martín. Sí. Está Pedro Paulín invitado, está Roberto Herrera, abogado de Manzanares, el contador de los Kirchner, porque estos chats son reveladores y hablan de cómo Devido y Barata hablaban de Cristina Kirchner y de las órdenes que ella daba, entre otras cosas, para perjudicar a Mauricio Macri. Mirá lo que le decía Julio Devido a Barata, que era su segundo. Devido le decía, hay que apurar con Fatala el laburo que nos pidió la jefa. Hablan de Cristina, Ceci, como la jefa. Sí, absolutamente. Roberto Barata le responde, ok, ayer hablé con Abel un par de veces. Esto es del 10 de julio de 2016. Abel Fatala. Exactamente. Y Devido le responde, mañana temprano venite con Boneto y Fatala, coordiná un horario que ya tengo la idea de lo que le falta al trabajo que pidió la jefa. Así hablan de Cristina Kirchner, Julio Devido y Roberto Barata. Devido, un hombre inmensamente poderoso en esa época, estamos hablando del 2016. Y Barata también. Y Barata también. Dos personas del círculo absolutamente íntimo de los Kirchner y que venían con los Kirchner desde Santa Cruz. Ahora, ¿quién era Fatala, Martín? Fatala era funcionario del Ministerio de Planificación Federal, era el segundo de José López dentro del área de Obras Públicas, y fue juzgado en el juicio de vialidad. Fue absuelto. Fatala, la Fiscalía pidió condena, el tribunal lo absolvió y esa absolución fue confirmada por casación y la Corte Suprema. Pero es un dirigente político de muchos años dentro de la política argentina. Del peronismo. Del peronismo, exactamente. Mirá lo que decía Julio Devido el 28 de julio del 2016, preocupados por el avance de las causas. Lo veo medio dormido Fatala, mirá bien lo de vialidad, obviamente, la cuna de la corrupción kirchnerista, porque Periotti no les está dando los datos, ponete al frente, si no nos perjudicamos nosotros. Ahí ellos se daban cuenta que comenzaban a avanzar las causas por corrupción. Jugá de 5, si no, nos cagarán, le dice. Esto es textual, ¿eh? Sí. 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 El Esto va a asomar en la esto, causa. claro, esto no es un supuesto, No. ni es una escenificación del diálogo. Esto es información y está aportado así en la justicia, Martín. El 5 en el fútbol es el que reparte, no sé si tendrá que ver con eso. Periotti, que nombran ahí, fue el titular de Vialidad Nacional durante los 15 años del gobierno de Néstor y Cristina, los 3 gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. De hecho, fue funcionario de ellos en el sur y es uno de los que fue condenado en la causa de vialidad y hoy está detenido en prisión domiciliaria. ¿Qué pasaba en el 2016? Lo que pasaba en el 2016 es que había asumido el gobierno de Mauricio Macri y había empezado una gran intervención en vialidad y lo que habían armado un departamento específico para revisar toda la obra pública concesionada, qué estaba terminado, qué no, cuánto se había pagado y demás. Y ahí fue donde empezó a tirarse del ovillo que terminó en la causa vialidad, ¿no? Bueno, ahí siguen avanzando los chats. Como dice Ceci, en este momento empezaban a estallar los casos de corrupción, el kirchnerismo comenzaba a verse acorralado, había perdido el poder, estaba en manos de Mauricio Macri. Fue el año que se inició la causa de vialidad. Claro. La causa de vialidad que termina con las condenas de Cristina Kirchner, de Lázaro Báez, de José López, etcétera, se inicia en el año 2016 por una denuncia que hizo quien era entonces titular de Vialidad Nacional del gobierno de Mauricio Macri. Esto que te estamos contando es lo que va a explotar en el juicio que ya empezó, que se retoma el jueves. Tenemos los videos que te venimos mostrando, te contamos cómo se repartían la plata negra de la corrupción y ahora te estamos mostrando los chats de Barata, el segundo Devido con Devido, después de hablar ambos, o por lo menos Devido, con Cristina, ¿no? Y ya fuera del poder. Ya fuera del poder. Fuera del poder. En este momento, mientras ellos
tienen estas conversaciones, lo que está pasando en el gobierno nacional en el 2016 es que se están buscando las pruebas que muestran que se pagaron obras que no se hicieron, que todo lo que sospechábamos y había denunciado el periodismo, ahora el gobierno en ese momento de Mauricio Macri tenía acceso a la información concreta y a aportarla a la justicia. Después terminaron allanamientos, intervenciones, detenciones y demás, encontrando estas pruebas, ¿no? A ver, vamos a seguir con los chats. Roberto Barata, ¿cómo te fue con la señora? Pregunta. ¿Te das cuenta, no? La señora es Cristina Kirchner. ¿Quién puede ser? Claro. Cristina Fernández Kirchner. ¿Cómo te fue con la señora? Sí. Mirta Legrand no es. Claro, le responde debido. Muy bien, le gustó cómo se planteó el laburo de los agregados que le haremos de acuerdo a lo que hablamos hoy. Es decir, empiezan a ver cómo se defienden de las causas y de la corrupción. Le dice debido. Hoy hablé de nuevo con ella. Todo muy bien. ¿Te das cuenta que eran íntimos? ¿Te das cuenta que ahora Cristina se quiere despegar de Devido, pero eran íntimos? Por eso en algún momento le dijo a Devido, vos no te vas del gobierno. En el 2012, 2013, él se quería ir porque estaba cansado, porque ya empezaban a ver que avanzaban las causas de corrupción. Devido se quiso ir y Cristina no lo dejó. Esta es parte de... Mira, ahí siguen los chats. Le dice Devido, no se olviden de terminar el laburo que pidió la señora. Una vez más, invoca a Cristina, no se olviden de terminar el laburo que pidió la señora. Y sigue dando órdenes en función. Sí. En esa estructura sigue manteniendo la verticalidad, ¿no? Claro. Cristina le da una orden a Devido, Devido baja una orden. Bueno, es impresionante la cantidad de pruebas que van a ventilarse en el juicio. El jueves se retoma el juicio de los cuadernos, el juicio del escándalo más grande de corrupción de la historia argentina. ¿Es así, Martín, esto? Es el juicio más importante de corrupción de la historia argentina por la cantidad de imputados, 87, y porque están siendo juzgadas las máximas autoridades de un gobierno como fue el de Cristina Kirchner, con ella como principal acusada del lado de los funcionarios, y porque están acusados los principales empresarios del país, los más poderosos, los que manejaron obra pública, contratos millonarios, no solo con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, sino con gobiernos anteriores, también están siendo juzgados en este juicio. Mirá cómo hablaban de un baúl con 4 millones de dólares. Por supuesto, 4 millones de dólares que faltan en hospitales, en escuelas, esto ya lo sabes de memoria, y era plata negra de la corrupción, que se llevaban de los negociados que hacían, de la plata que lavaban, de la corrupción, de la obra pública. Ahí seguimos con los chats, pero presta atención a este video que es esclarecedor, y de esto se está hablando en el juicio, porque después termina en condena. Mirá. 7 del 10 del 10, 19:50 horas. Del ministerio lo lleva al Lic Barata y a Nelson, a Callao 1175, donde nos esperaba Neira con una valija con 4 millones de dólares. Por orden del Lic Barata, me dice que le abre el baúl sin bajar del auto. Neira la subió al baúl y luego subió él al auto en el asiento de atrás y le pasa el papel con las cantidades de diversas obras por la cantidad total ya nombrada. Es impresionante, ¿no? 4 palos verdes, sí. Tremendo, tremendo. Pensaba que en todo esto que venimos leyendo sobre las conversaciones y demás, hay un Devido muy alineado con Cristina Kirchner. Esa lógica en algún momento se rompió, y acá está Roberto Herrera, que es abogado de Víctor Manzanares, el contador de los Kirchner. El contador de los Kirchner, que fue un personaje, y sigue siendo, porque va a declarar en el juicio, un personaje clave en esto. Martín, ayúdame, porque Manzanares fue un hombre determinante para avanzar con la corrupción, contra la corrupción. Manzanares es, de todos los arrepentidos, el que más conocía desde adentro a Néstor y Cristina Kirchner, porque era su contador. Conocía absolutamente todos los detalles de sus movimientos de dineros, y fue uno de los arrepentidos de esta causa. No está siendo juzgado en este juicio, todavía su expediente de cuadernos no fue elevado a juicio oral y público, pero sin duda su declaración fue determinante. Por lo menos así lo determinó la justicia. Herrera, ayúdenos, buenas noches, gracias por venir a entender esta trama de corrupción y por qué es tan valioso el testimonio de su cliente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No, a ver, el testimonio es importante porque termina de demostrar todo el andamiaje que se hacía por el tema de la corrupción, por cómo venía el dinero y dónde más o menos lo tenían que invertir. Porque Manzanares lo que da justamente son sociedades y bienes que no estaban en el radar de la justicia. Ahí seguimos, doctor. Lo quiero sumar a Pedro Paulín, periodista. No es la primera vez que viene. Él publicó los videos
del chofer de Centeno, donde se filmaba paso a paso la corrupción. No solo se contaba, no solo se registraban los cuadernos, sino que también se filmaba. Este video, lo vas a ver ahora, es Debido en acción, debido que hoy pide prisión domiciliaria, debido que hoy tiene el apoyo de una buena parte del peronismo que quieren que no vaya a prisión directamente. Mirá cómo se movía en los años de oro. Contame, Pedro, después de ver este video, ahí lo repasamos. A ver, ahora que hay más luminosidad en la ventana, está este señor con quien están haciendo los proyectos. Bueno, ahí tenías, ¿no? Debido en acción, Pedro, contame. A ver, Santi, esto es muy cerca del departamento donde vivía Julio Debido, que era en Santa Fe y Salguero, cerca de ahí vivía Julio Debido. Esto es Libertador y Bustamante, y era parte del circuito que en general hacían, que era citar empresarios de la obra pública, acordar, una vez habiendo recibido las instrucciones de Néstor y Cristina. Durante toda esta época, Debido lo que hacía era robar para Cristina. Ahora en los chats que vos estás contando, esto es reeditar robo para la corona de Berbisky, ¿no? En algún punto lo que están mostrando los tipos es que nosotros teníamos un circuito, una ingeniería de saqueo de la Argentina que era únicamente por instrucción de Néstor y Cristina. De hecho, vos fíjate que creo que lo que termina por derribar esto es el mito de la viuda que nunca supo nada. Digo, Cristina ha construido un relato de después del velorio me enteré que estuve casado con un ladrón. Lo intentó, Pedro, porque ¿Cómo? tampoco que lo intentó. No podemos decir que lo consiguió porque la justicia no le cree. No, No, de hecho, está condenada. un problema que tiene Cristina hoy es que parte de los que fueron hoy a bancar a Debido al penal de Seiza con una marcha estaba el flaco Kunkel, pero estaba, por ejemplo, Juliana Di Tulio, que es una persona que es Cristina pura. Y en ese contexto hay un tironeo porque ya empieza Cristina a orejear a ver quiénes van a pararse del lado de los que defienden a Axel Kicillof y Debido y quiénes van a estar cerca de la lealtad de San José. Si entonces, que de paso te digo, en la justicia ya están evaluando la restricción de visitas y la posibilidad incluso de examinar una prisión domiciliaria que se rebote. Día a día te estamos contando en Wifi lo que está asomando en el juicio por corrupción más grande de la historia argentina. Te estamos adelantando lo que el tribunal ya tiene y los testigos van a ratificar. Por ejemplo, este tipo de chats entre Barata y Julio Debido. Julio Debido, un hombre recontra poderoso, tal vez el más poderoso de la era acá después de Kirchner. El ministro más poderoso, sin duda. seguro. Manejaba obra pública, manejaba claro, energía, manejaba las empresas públicas, manejaba... Cuando hubo ministros de perfil propio y muy importantes en la era acá, se lo llevó puesto. Por ejemplo, Roberto Labaña. Absolutamente. Un hombre muy importante que manejó la economía en los mejores años de la era acá y sin embargo se terminó yendo. Yéndose, denunciando al Club de la Obra Pública. Por eso mismo. Y no fue el único, ¿eh? No hubo muchos, es cierto, pero no fue el único. El que no vio nada fue Alberto Fernández, que nunca veía. Pero bueno, eso aparte. Después vamos a hablar de Alberto Fernández y la causa por violencia de género y la causa de los seguros. Pero sigamos repasando estas conversaciones que son reveladoras, porque es Debido hablando con su segundo sobre quién, sobre Cristina. Mirá lo que decía. Cristina me pidió poner que la obra más importante que tienen en la Argentina es el soterramiento. Hablábamos de esto hace poco, ¿eh? El soterramiento lo tienen con Calcaterra, el primo Mauricio Macri, pone además del gasoducto de Córdoba, si es que allí son socios y que solo nombraron intermediarios como receptores del dinero que los identifiquen y de haberlos indique cómo, cuándo, ya quién le entregaron el dinero. Bueno, no escribe muy prolijo, pero bueno, esto es lo que hacía Debido en comunicación con Barata hablando de Cristina. No, para entender lo que quiere hacer, lo que muestra Debido es que lo que buscan es relacionar a empresarios de la obra pública, está hablando específicamente de Calcaterra, primo de Mauricio Macri, para tratar de embarrar la cancha, ¿no? Bueno, Calcaterra terminó involucrado y es uno de los acusados en la causa de los cuadernos, ¿no? Ahí Herrera me hace señas, sí, doctor. Sí, lo que pasa es que con esto lo que ves es que la corrupción siempre viene por la obra pública, sea el gobierno que sea. Es por eso, como ellos sabían cómo era el manejo, es donde buscaban dónde poder denunciar a la gente de Mauricio Macri. De hecho, este chat es del 2016, donde buscan vincular a Calcaterra con el gobierno de Macri. 2 años después empieza la causa Cuadernos y ahí aparece Calcaterra pagándole coimas al kirchnerismo. Al kirchnerismo. Claro. A ver, mirá cómo hablaban
de la corrupción libremente, tan libremente que no querían cobrar en pesos la coima, claro, querían dólares, mirá Barata. 20:52 horas. Ministerio, lo llevé al LIC a Uruguay 1306. Ahí lo esperamos al ING Ezequiel García y Hernán Gómez, quienes fueron en una camioneta Zafira HIJ097. Estos llevaron el bolso del día 5 del 809 y una valija tipo carrito de CM de medida llena de dinero en pesos y se la dieron a Barata. Este se le entregó a Daniel Muñoz, quien había en un Ford Focus 5 puertas HBU 606. Luego lo llevé al LIC a su depto. Mientras lo llevaba al LIC, lo llamó a Hernán Gómez y le dijo que en la próxima vez les pida en verde el dinero. En verde, En verde, nada de pesos. nada no de servía. pesos, nada de traer acá un San Martín, Impresionante. un Sarmiento. ¿Querés decir algo, Pedro? Dale. Está ligado a esto que hablaba Fariña en su declaración de pesar la guita cuando sabían que $1 millón era 11 kilos de mercancía, entonces sabían que para poder pesar la plata y calcular la coima del día, por eso en los cuadernos de Centeno cuando anota, dice, hoy más o menos hicimos $1.300.000, dice Centeno en uno de los videos, porque la guita la pesaban en un mismo bolso, en la misma marca, mismo tamaño, y en base a eso podían distribuir toda la Ahí seguimos corrupción. con